Existen varias posibilidades, las cuales deben ser tenidas en cuenta de acuerdo con las necesidades de la finca. El sistema de bolsa me permite a mí cuarentenar el material, hacerle un seguimiento mucho más directo y poder definitivamente desechar si viene material enfermo, si viene material contaminado o finalmente mirar si la variedad que me vendieron esa era, porque esa es otra cosa, ¿cierto? Si voy a comprar el material, tengo que asegurarme que sea un material importante, de buena mata productiva y realmente sea la flor que yo quiero comprar. Entonces el material de siembra a través de vivero es para mí el más recomendable. Hay otros sistemas, que sacar el bulbo o tener el bulbo, comprar el bulbo o rizoma y sembrarlo directamente a campo. Ahí voy a tener inconvenientes, posiblemente va a tener más pérdida de material por resiembra, me va a causar de pronto un problema fitosanitario que no lo tenía en la finca y el bulbo viene con ese problema fitosanitario. Entonces es un sistema que no lo recomendamos muy bien, sin embargo el agricultor lo puede hacer si el material es sacado de la misma finca. Si yo ya tengo el cultivo, tengo las matas y voy a sacar el material de la misma finca. El otro sistema que vamos a ganar tiempo y también lo recomendaría mucho, pero siempre y cuando sea de la misma finca, que yo vaya a sacar el material de aquí y a unos metros lo voy a trasplantar. Entonces voy a desprender es parte de la planta, donde ya viene con 2 o 3 o 4 rizomas y viene con un sospedón. Y la planta yo no la voy a cortar, el pseudotallo yo no lo voy a cortar, sino que la trasplanto de ese tamaño. Los momentos de siembra tiene que estar uno muy bien preparado porque uno tiene que valorar el tipo de suelo que tiene para entrar a valorar la siembra. Por ejemplo, si son suelos muy pobres en materia orgánica, menos de 5 o 4% de materia orgánica, tengo que asegurar una muy buena aplicación de materia orgánica en ese momento de la siembra. Y de ahí depende, también de esa materia orgánica depende el tamaño del hoyo. Si yo tengo suelos con menos de 3, 4% de materia orgánica, tengo que hacer un hoyo más grandecito para poder localizar y aplicar mayor cantidad de materia orgánica que si tengo un suelo de 7, 8% de materia orgánica. Otra cosa importante en el momento de la siembra es definir si yo necesito algún correctivo. Si yo necesito un correctivo de calcio, magnesio, porque tengo pH muy ácidos o pH muy básicos, es la oportunidad allí en el momento de la siembra aplicar la cal o el correctivo. Otra cosa bien importante en el momento de la siembra es apretar muy bien ese bulbo, porque cualquier cámara de aire que quede entre el bulbo y el suelo, vamos a tener pérdidas por pudrición, porque son bulbos muy suculentos. Entonces debe haber buena compactación del suelo, debe apretarse muy bien y no enterrarlo mucho, porque a veces los dejan muy enterrados. El bulbo debe quedar más bien superficial, le gusta muy superficial, casi que en la zona de raíz, en la zona donde van las yemas, hasta ahí debe enterrarse. A veces vemos bulbos muy enterrados y las pérdidas son muy grandes. Las heliconias requieren un especial cuidado. Por eso, durante su crecimiento, deben llevarse a cabo una serie de labores culturales que aseguren su adecuado desarrollo. Bueno, posterior a la siembra siguen las labores culturales pertinentes de un cultivo, empezando por la de hierba permanente, que nos va a permitir pues, un buen desarrollo radicular. En la medida que la planta ya empieza su desarrollo, van a aparecer unas primeras flores. Esas flores no sirven para el mercado, entonces hay que desflorar. Entonces es una práctica que se llama desflore. Posteriormente, ese desflore, al hacer ese desflore queda un tronco de cierta altura, entonces hay que hacer una práctica que se llama el destronque, posteriormente para evitar que eso de tronco se pudra y hayan problemas de fitosanitarios. También existe el deshoje, porque la planta va matando algunas hojas, en la medida que va desarrollándose hay unas hojas que se van secando, entonces hay que mantenerla libre de hoja seca. Está el despunte, cuando la planta va creciendo, la hoja se va cerrando, va abriendo, entonces si no hacemos un despunte para que llegue buena luz al sistema radicular, los pullones o renuevos, los rebrotes van a tardarse, entonces las cosechas se van a tardar. Y queda pues finalmente la práctica de la fertilización, que es una práctica que pues tiene que hacerse con una buena recomendación, tiene que hacerse con un análisis de suelo para poder hacer un buen equilibrio nutricional en la planta.
Las plagas y enfermedades son problemas que deben ser tenidos en cuenta para obtener flores llamativas y de excelente calidad. Debido a los altos niveles de humedad que poseen los pseudotallos, las heliconias presentan gran susceptibilidad a hongos y bacterias. Si empezamos hablando de plagas, tenemos unos pasadores de tallo. Son larvas, especialmente de lepidópteros y coleópteros, que nos perforan los tallos, se alimentan del tallo y entonces nos van a dañar la flor. Eso es bien, digamos, limitante para la producción. Esos pasadores de tallo se presentan muy frecuentemente cuando no hacemos un buen manejo del cultivo, sino que cosechamos y cosechamos, entonces todo ese residuo de cosecha queda en el lote, no se repica bien, no se hace la práctica cultural que habíamos hablado del repique. Hay otros problemas de plagas, como algunos comedores de follaje que no son limitantes. Realmente tenemos picudo, como lo tienen algunas musáceas, por ejemplo, especialmente las musáceas, el picudo rayado, el picudo negro, que es como polites sórdidos, que son coleópteros, cucarrones, que perforan, digamos, los pseudotallos, persiguen los bulbos o el rizoma, entonces hay daño del rizoma, por lo tanto la parte aérea se ve afectada y eso nos va, digamos, a perjudicar la longevidad de la planta. Acordemos que las heliconias son tallos subterráneos que tienen imbricación de sus hojas y salen sobre la superficie formando pseudotallos. Esos pseudotallos son claramente muy suculentos, mucha humedad, la suculencia quiere decir humedad, alta humedad, entonces está el medio preciso para el desarrollo de las bacterias, porque acordémonos que las bacterias tienen necesidades de humedad y temperatura. Hay hongos como el fusarium que ataca mucho las gingiberales, el tema de las ginger, el tema de los bastones, el fusarium es limitante ahí fuertemente. Es un hongo que permanece, es un habitante natural del suelo, que en la medida que nosotros, digamos, descontrolemos ese equilibrio en el suelo de todos esos hongos, este irá a coger mayor población, entonces me ataca la planta y me puede causar pérdidas económicas muy significativas. En hoja también tenemos hongos, tenemos anthracnosis en flor, es un hongo que ataca definitivamente la flor, hace hendiduras de color oscuro. Sigue siendo un problema fuerte la virosis, contra la virosis no hay control, hay que eliminar la planta que presenta virosis, especialmente en musáceas. Pero hoy por hoy, digamos que en nuestra zona, el principal problema es bacterial, que se llama Ralstonia solanacearum. Es una bacteria que ataca directamente todas las estructuras de la planta. Sin embargo, hemos encontrado especies que están mostrando cierta tolerancia, como alguna Sitacorum, la flame, la rauliniana es una planta que nos está mostrando cierta tolerancia. Hay unas plantas muy rústicas, especialmente híbridos, que son cruces ya entre ellas mismas, entre el heliconia, entre la misma especie, se cruzan y forman algunos híbridos muy resistentes. Cuando se habla de heliconias, no podemos olvidarnos de los follajes, los cuales acompañan estas flores potencializando su belleza y esplendor. Cuando estamos hablando de heliconias, no podemos dejar de hablar de follajes. Y yo diría que toda la flor tropical y flor convencional, porque ahí está uno de los secretos importantes en la floricultura, es el complemento que son los follajes. Digamos que ya para mercadeo, para el mercado nacional e internacional, ya el consumidor final, el que hace realmente el arreglo final, necesita una buena cantidad de follaje. El follaje que requiere las heliconias, especialmente es un tamaño grande, pues porque ellas generalmente se cortan de 1 metro de longitud y van en cajas de 1 metro de longitud, por consiguiente pues necesitamos un follaje de ese tamaño. Eso significa unos planes de manejo bien interesantes. Primero que todo, la mayoría de los follajes requieren estar bajo sombra.
Los follajes son excelentes compañeros de las heliconias, pero ¿cómo se encuentra su producción? Tenemos hoy por hoy una realidad de que tenemos una deficiencia fuerte en follajes, porque si decimos que necesitamos 30, 70 de follajes y 30 para los buqués o para los ramos, no, vemos que tenemos más área en flores y estamos cortos en follajes. En términos generales, el follaje se considera como un aliado de las heliconias. No lo podemos definitivamente dejar a un lado. Tenemos que desarrollar el proyecto de heliconias con follajes y seremos complementarios en el mercado y sobre todo para el mercado de exportación de bouquet, que es la tendencia hoy por hoy.